Hoy llegamos al capítulo 4 de la carta y vamos a leer una de las cosas más impresionantes, no solo de la carta, sino impresionantes en las creencias o en el fundamento cristiano. O sea que si usted se está acercando a la fe cristiana, esto que va a escuchar hoy es una de las cosas más impresionantes, es uno de los fundamentos de la vida cristiana. Esperamos que lo pueda digerir, que lo pueda masticar y que realmente al final de hoy usted pueda decir, me voy con la cabeza reventada porque esta semana Dios, esto va a hacer algo diferente en mi vida. Y estamos en el capítulo 4, en los versículos 14 y 17, que los estudiamos el domingo anterior, pero que hoy volvemos a estudiarlos desde o abarcando un tema distinto al del domingo pasado, que fue la resurrección. El tema de hoy, y usted lo va a leer, y yo quiero que lo lea, quiero que lo escuche. Versículo 14 del capítulo 4, si lo puede leer, está bien conmigo. Dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús, ¿qué? Vuelva. Aquí está la clave del día de hoy. Cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Si usted creyó que el domingo pasado era impresionante porque hablamos de los muertos que vuelven a la vida, agárrese porque hoy vamos a hablar de Jesús regresando por la iglesia, que es algo más impresionante todavía. Dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, aquí está describiendo cómo va a ser ese momento en el que Jesús regrese. Esto es una descripción. Dice, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto, ¿quiénes? Los creyentes. Esto está definiendo a los que creyeron antes de morir, o sea, los que creyeron en Jesús antes de morir. Los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas y luego junto con ellos nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los destinatarios de esta carta. Dicen nosotros, o sea, está hablando Pablo y esa iglesia. Ahora la pregunta se desplaza a, ¿será que nosotros? ¿Será que usted también lo está esperando? ¿Y será que a usted también le va a suceder esto? Dice, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Voy a volver a hacer el énfasis de hoy. Esta doctrina, esto que usted está escuchando es una de las doctrinas, de los fundamentos de la vida cristiana. ¿Cuál? ¿Cuál es la doctrina? Que Jesús va a regresar por su iglesia. Este fundamento, esta doctrina es la que nos separa de las demás religiones del mundo. O sea, esto es lo que hace que el cristianismo sea incompatible con cualquier otra religión que usted piense, ¿hoy se parecen? No, sí, como que podría creer en ambas. No, mire, esta doctrina lo separa a usted de las demás religiones porque le dice que Jesús va a regresar y va a llevar a su iglesia. No creer en esta doctrina, al final usted es el que toma la decisión, pero no creer en esta doctrina lo descalifica a usted y a mí para ser cristianos. O sea, usted no puede decir, yo soy cristiano, pero no creo que Jesús vaya a volver por su iglesia, no creo que Jesús haya resucitado o que Él vaya a regresar. No. Entonces eso lo descalifica como cristiano. Usted no es cristiano si no cree esto. Digámoslo que, oiga, pero ¿por qué está cerrándole la puerta a la gente? No. Estoy definiendo qué creen los cristianos. ¿Qué cree la fe cristiana? La fe cristiana cree que Jesús va a regresar por su iglesia. Si no lo cree es porque aún no es cristiano. Tranquilo, no se ponga tan tranquilo. Pero lo descalifica. Luego, si usted duda o ignora esta doctrina, o sea, si usted no la conoce bien o si usted tiene dudas acerca de si va a pasar o no, lo hace vulnerable a engaños. Si no cree, lo descalifica. Pero si usted duda o la ignora, usted se hace vulnerable a engaños. Pero en cambio, vivir esta doctrina, creerla, saber que Jesús va a regresar por su iglesia lo transforma. Por eso esta creencia lo puede cambiar su vida para siempre. Entonces mire el título, piense en este título, dice, Cristo vuelve. Cristo vuelve, ¿y qué debería hacer yo y qué deberías hacer tú? Prepárate, Cristo vuelve, prepárate. ¿Qué deberíamos hacer mientras Jesús regresa? Esa es la pregunta que también queremos responder hoy. Si Jesús vuelve, ¿qué debo hacer yo mientras Él vuelve?
qué va a pasar o cuál era el plan que él tenía para nosotros. Sé cómo estar preparado, sé qué significa estar listo. La Biblia dice que cuando Jesús regrese va a ser como en los días de Noé. Usted lo puede leer y dice que en Mateo 24, ¿qué pasó en los días de Noé? Que la gente estaba tan ocupada, dice, comprando, casándose de vacaciones, haciendo negocios. O sea, estaba tan ocupada en su vida que no se dieron cuenta que llegó el diluvio y ellos necesitaban estar preparados y no estuvieron preparados. ¿Por qué? Porque estaban tan idos en su rutina del día a día que olvidaron que algo venía. Y dice que el día del Señor va a venir así, o sea que cuando Él vuelva va a encontrar a muchos de sorpresa. Entonces necesitamos prepararnos. En Hechos capítulo 1 versículo 9, esto es una escena que pasa con los discípulos. Ellos están ahí con Jesús después de que Él ha resucitado, o sea, después de que ellos se asoman, está vivo, era real, está vivo. Después de que eso pasa, dice que Él sube, él asciende al cielo y ellos están ahí. Y fíjese entonces como dice, después de decir esto, Jesús está hablando con los discípulos, ¿no? Bueno, entonces recuerden que yo estoy con ustedes, yo les estoy dejando una misión, entonces él empieza a irse, los discípulos empiezan a ver que él se va, ya no lo escuchan, y se quedan mirando el cielo. Pues claro, acaba de irse Jesús, o sea, una persona subió, y dice que en ese momento, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Imagínense esa escena, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo. ¿Sí? Los mayores de 40 se esfuerzan más. Mientras se esforzaban por verlo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? ¿Sí? Es una pregunta, ¿sí? Pues Jesús, pero entonces aquí viene la promesa. Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces tenemos la promesa de que Jesús va a regresar, así como todo el Antiguo Testamento eran las profecías de que Jesús iba a venir, de que el Mesías iba a venir. Va a venir el Mesías, todo el Antiguo Testamento es profecías, va a venir el Mesías. Y Jesús vino, ¿sí? Se encarnó en una virgen, y un profeta que era Juan el Bautista dijo: oh, no, este es el Cordero. Así como Jesús vino la primera vez y sorprendió a todos, igual son las promesas de que Él va a volver por segunda vez, o sea que Él va a venir por su iglesia. Así que si yo creo que Él vino la primera vez, ¿cómo no cree Él que Él va a volver la segunda? Esto empieza a fundamentar la fe cristiana, o sea, empieza a fundamentar si usted tiene que preguntarse: ¿tengo esta convicción en mi corazón? ¿Qué hace falta para tener la convicción de que Jesús no solo está vivo, sino de que Él va a regresar? Esa promesa se va a cumplir sí o sí. Mire esta frase con la que usted puede prepararse y tener en mente iniciando y terminando nuestra enseñanza: la manera en cómo vivas hoy, la manera en cómo vivas te debe preparar para cuando Jesús regrese por su iglesia. Quien ha vivido una boda sabe lo que es prepararse. Quien se ha comprometido para matrimonio sabe lo que es prepararse. Porque, ¿qué es lo primero que uno hace cuando se compromete para una boda? ¿Qué es lo primero que uno hace? Pone una fecha. Y cuando esa fecha se pone en el calendario, usted sabe que el reloj empieza a correr en cuenta regresiva y usted tiene que prepararse para el día de la boda. ¡Qué chévere! Porque eso es muy emocionante. Y entonces ¿qué hace uno para prepararse? Tiene que agendarlo. Imagínese, no, pues nos vamos a casar. ¿Cuándo? No sabemos. Le están haciendo conejo. O sea, ¿cuándo? Un día de estos. Así no funciona. Porque cuando ya hay compromiso y ya hay fecha, es cuando usted sabe que es real, ¿no? Hay fecha. Entonces hay que comprar el vestido, entonces hay que apartar el lugar, hay que definir en dónde se van a casar. O sea, y empiezan, cuando hay una fecha, ¿qué empiezan? Los preparativos, los planes. Pero ¿con qué empiezan estos preparativos? Con una fecha en el calendario. No tenemos una fecha en el calendario, no se preocupe, alguno está sudando y ya van a dar una fecha. Esto se fue al traste, ya voy a empezar a buscar aquí en Google iglesias de sana doctrina. No vamos a darle ninguna fecha, pero lo que tenemos que buscar es saber que esa fecha va a ocurrir. Métala en el calendario. Jesús vuelve como en una boda, como una mamá que está embarazada y está esperando al bebé, sabe que ese momento va a llegar.
¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer? Preparativos, como cuando usted tiene un viaje que ha pagado y por el que ha trabajado y ya compró los tiquetes y ya tiene todo apartado. ¿Usted qué tiene que hacer? Preparativos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que hacer para que cuando esta fecha llegue no nos encuentre distraídos, sino que estemos preparados? De eso se trata la enseñanza de hoy. Tan sencillo como saber que debo prepararme para que Jesús regrese. Y hay dos cosas que usted debe tener en mente en cuanto a la venida de Jesús por su iglesia. Vamos con la primera. Número 1, evita ser engañado. Primer punto, evita ser engañado. Y es que los engaños con respecto a la segunda venida y los engaños de los falsos maestros y los falsos profetas es algo que nosotros vemos constantemente. Podemos mirar un identifica. Dice lo siguiente: Jesús mismo, es Jesús, el que nos advierte, antes de su regreso surgirán falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. Y es importante entender esto porque en la historia hemos visto todo este tipo de engaños. En la actualidad los hay. Uno de los más conocidos fue este falso mesías llamado Jim Jones. Esta persona empieza en una iglesia hablando de Dios, cosas de la Biblia, y toma la Biblia y hace enseñanzas. Entonces este grupo de personas empezó a ser engañada, pero utilizando versículos y frases de la Biblia, torciéndolas, sacándolas de contexto, y las personas cada vez se involucraron más porque esta persona era bastante carismática. Las emociones eran algo que movía a la gente, y esta persona sabía transmitir el mensaje de una forma y con palabras que cautivaban a las personas. Así que las personas fácilmente empezaron a escuchar: ay, mire, está hablando de Dios. Poco a poco esta persona empezó a tomar esta figura de padre. Entonces dijo: yo soy como un padre que les enseña, y la gente empezó a ver en él una autoridad ya diferente a los demás, o sea, diferente en hermandad, sino que él tomaba un lugar como de padre sobre todos los demás. Les dijo que junto con él encontrarían cosas que el Espíritu de Dios le estaba hablando a él, o sea, Dios le hablaba a él de manera particular. Ya no era la palabra la única revelación, sino las palabras que él tenía que decir, y los convenció a que ellos podían hacer un mundo mejor, pero que ellos tenían que irse a un lugar apartado. Así que en un lugar en Sudamérica encontraron un terreno y empezaron a hacer casas, y convenció a muchísima gente de que hicieran como un pequeño pueblo. Sin embargo, esta persona cada vez tornaba en confusión, torciendo la Biblia, y empezó a decir que él era una especie de Mesías. Cuando las autoridades vieron que ahí ocurría algo raro, se acercaron a esa multitud y él les dijo: vienen por nosotros y es el día, así que nos van a matar, pero antes nosotros vamos a ir al cielo. Así que él envenenó un jugo y les dijo a todos que tomaran. Dijo: denle a sus niños primero y luego tómenlo ustedes. Murieron 900 personas en ese lugar porque creyeron a este falso maestro, a este falso Cristo, a estas falsas profecías, pero Jesús ya nos había advertido de esto. Tal vez usted puede pensar: uy, qué tonto una persona que se deja engañar. Eran 900 personas. ¿Qué tipo de personas eran estas? ¿Será que dentro de nosotros hay profesionales en la salud? En esas 900 personas lo habían. ¿Hay entre nosotros o alguien ha sido profesor de las personas que estamos acá? Sí, yo conozco a algunos profesores de acá. Bueno, allá también lo habían. ¿Profesionales universitarios? Sí, lo habían. Eran personas tan normales como usted o como yo, pero no estuvieron alertas ni atentas a las palabras de Jesús. Entonces fácilmente fueron engañados y cambiaron el principio de Dios por estos falsos maestros y estas falsas doctrinas. Escuchen cómo el Señor Jesús nos lo advierte. Dice lo siguiente en el versículo 23 de Mateo: entonces, si a alguien le dicen: mire, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano. Me suena como cuando a uno en la casa le dice: mire, no haga esto. Mire, se lo advierto desde antes. El Señor Jesucristo lo dejó claro porque es que va a venir, va a suceder, si no es que ya está sucediendo
en su vida. Y van a hacer grandes señales y prodigios para intentar engañarlo. Van a ver cosas que usted va a decir, uy, pero es que ¿cómo es posible que haga esto? Pero mire que el Señor ya no lo advierte. Sin embargo, nadie sabe ni del día ni la hora que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Estas iglesias tienden a profetizar el día y la hora en el que el Señor Jesús ha vuelto. Así que tengo acá un gráfico que nos muestra movimientos que anuncian la fallida venida de Cristo y su número estimado en seguidores. Entonces, por ejemplo, los mileristas en 1844 fueron más de 100,000 personas engañadas con esta idea de que Jesús vuelve y vuelve para esta fecha. Así que despréndanse de toda su responsabilidad. Lo que hablamos la vez pasada, nosotros tenemos responsabilidad. Despréndase de su responsabilidad con su trabajo, con su familia, con sus hijos, porque Cristo vuelve. Entonces mucha gente dejó sus trabajos, dejaron sus responsabilidades por esta falsa idea de anunciar el día exacto de la venida del Señor. Pero mire esto, los testigos de Jehová desde 1914 hasta 1975 anunciaron varias veces la segunda venida de Jesucristo con fecha. Y fueron más de 2 millones de personas que han sido influenciadas, que fueron influenciadas en ese momento por estas falsas profecías. La Iglesia de Dios Universal, 150,000, los davidianos en 1993, alrededor de 100 personas, Harold Camping, alrededor de 20,000 en el 2011, y Creciendo en Gracia. Mire, hace poco, ¿no? Yo siempre prendía el televisor y a veces me encontraba con las charlas que estaba dictando este señor de Creciendo en Gracia, o sea, eran televisadas y fueron más de 30,000 personas, o sea, es algo que en la historia se ve constantemente. Aún ahora, este anuncio que Jesucristo nos hace es para que nosotros lo tengamos como un principio como iglesia y lo compartamos entre nosotros. Esos movimientos que dicen que Jesús ya está o que Jesús vino, o que ellos mismos se declaran ser una especie de Mesías o Dios, movimientos cuyos líderes afirman ser Cristo o Dios encarnado. Bueno, ¿qué tal la Iglesia de la Unificación? Fueron más de 1 millón de personas engañadas con esta idea de que esta persona es Jesús. Jim Jones, el que les hablaba, más de 20,000 personas fueron influenciadas por él. Este señor de Creciendo en Gracia, 30,000. Sergei, 10,000 diciendo, anunciando que es el Mesías o que él es Dios. Alan John, 2,000. En Brasil, 1,000. David Koresh, 100. Harold Porter, 500. Ann Lee, 6. Y mire que es este movimiento Rastafari. Este es muy curioso porque esta persona no fue la que declaró ser Jesús, fueron sus seguidores los que lo declararon. Él decía, no, yo no soy Jesús y yo soy un creyente en Jesús. Sin embargo, más de 1 millón de personas lo adoraron a él como si él fuera el Cristo. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que estar alertas. Así que hay un versículo que me gustaría que leyéramos. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer ellos? Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos de antes, nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperado como un ladrón. El Señor tiene una característica especial en Él y es que está lleno de amor y compasión. Y el Señor prometió su regreso. Y si no ha llegado, no es porque sea como los burladores dicen, mire que no ha pasado nada y no pasará. Porque el día llegará como tan seguro como cuando la mamá espera a su bebé. El día llegará y lo que Dios espera es que en nuestros corazones nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Nos arrepintamos y digamos, sí,
estoy pecando, voy a arrepentirme, voy a dejar mi pecado atrás, quiero entregarme a Cristo y quiero conocerlo de verdad. Es por su amor que este tiempo se ha hecho así, pero la llegada del Señor Jesucristo es inminente. Podría llegar hoy y pudiera llegar en 1000 años. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que estar preparados como si llegara ahorita, en cualquier momento. Y esa preparación tiene que ver con su amor y con nuestro arrepentimiento. Él quiere que nosotros nos arrepintamos y le entreguemos nuestras vidas. Así es como muchos han abusado y han usado este tema, esta creencia, para engañar, manipular y robar a la gente y llevarla a una vida de destrucción. Pero entonces, ¿cómo debería yo acercarme al tema de volver a Jesús o cómo Jesús vuelve por su iglesia? Bueno, piense ahora en esta segunda parte, porque deberíamos pensar entonces cómo debemos prepararnos. Casi siempre el engañador, el falso maestro, el falso profeta, el falso Cristo siempre exige algún tipo de sacrificio, de ofrenda, de renunciar a todo lo que esté haciendo y aislarse, irse por allá y interrumpe las familias y destruye en lugar de construir algo. Pero ¿qué nos dice la palabra o qué nos dice la Biblia de qué sucede en una persona que espera a Jesús? ¿Cómo es que una persona que espera a Jesús es transformada? ¿Cómo se ve eso? Y vamos a verlo para ver si nos entusiasma o no. Y por eso el título que yo podría decirle ahora es Preparándonos o Prepárate para su regreso. Escuche esto, este se le identifica como la idea central. Jesús nos pide prepararnos y estar listo. O sea, Él fue el que nos dijo, prepárense. Dice, Él quiere encontrar una iglesia firme, amorosa y unida. A mí me llama la atención que a Jesús le interesa cómo tú y yo vamos a estar cuando Él vuelva. O sea, Él lo anhela en su corazón, Él anhela. ¿Cuál es el anhelo del corazón de Jesús? Yo puedo decirte en las cosas que Él dijo, no en las que yo me imagino. Él quería encontrar a su iglesia preparada, como la novia que está preparada para encontrarse con el novio, o como el novio que se prepara para encontrarse con la novia. ¿Cómo nos preparamos? Entonces voy a leerle algo que me parece que es súper sencillo de entender y súper práctico. Uno de muchos de los textos que me explican cómo podría prepararme para cuando Jesús vuelva. En Hebreos capítulo 10, el autor escribe esto a la iglesia. Versículo 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Versículo 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Versículo 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. O sea, este texto está escrito para decirme a mí cómo podría yo prepararme para cuando me encuentre con Jesús. A Jesús le importa si yo lo estoy esperando o no. Si usted piensa en el Jesús de la Biblia, a Él le interesa si usted se despierta en la mañana pensando, ¿será que me extraña? ¿Será que piensa en mí? Yo a veces le escribo a mi esposa, hola, ¿cómo estás? ¿Me extrañas? O sea, como que estás pensando en mí, ¿no? Sí, es bonito saber que hay otra persona que me recuerda, que me extraña, que me anhela, que me desea, que me quiere, no, mentira, esto ya sí, que una persona que piensa en mí. Y a Jesús le importa si yo pienso en Él o no. Y esperar a Jesús o no marcará la diferencia en cómo usted vive. La forma en cómo usted afronta hoy el dolor, la ansiedad, la tristeza, la forma en cómo usted afronta hoy el día a día se va a ver marcado en si usted está esperando o no a Jesús. Así que esperar a Jesús puede ser una fuente de esperanza, de fuerza, puede ser la motivación para que usted lleve una vida íntegra, porque muchos me dicen, es que llevar una vida íntegra es difícil en este mundo. Te voy a decir que si tú esperas a Jesús vas a tener una fuente ilimitada para saber por qué deberías ser íntegro, por qué mantenerte en la santidad que Él habla, que es tan chévere y que nos hace felices, o por qué podrías soportar un dolor que no se ha ido y que está ahí. ¿Cómo podrías hacerlo? Esperando que Él vuelva. Entonces en este texto, las tres partes, 23, 24, 25, nos dicen algo bonito de cómo usted y yo podríamos esperarlo. Esto podría imaginárselo usted así. Él espera una iglesia, entonces una iglesia firme, amorosa y unida, ¿cierto?
Firme, amorosa y unida. 3 cosas. ¿Puede decirlas conmigo cuáles son? Firme, amorosa y unida. Ok. ¿Cómo me preparo? Me preparo estando firme, trabajando en ser una persona amorosa y en estar unido a otros. O sea, estando firme, amoroso y unido. Mire cómo lo dice la primera parte. Firme. Firmes, él espera encontrar una iglesia firme, dice, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Firme. ¿Sabe qué significa firme y sin titubear? Que usted está parado, seguro de donde está parado. O sea, que usted cree algo y no duda de lo que cree. Lo primero que Él quiere es que usted no dude de quién es Él. Que usted pueda estar parado en una verdad. Yo sé que la Biblia tiene muchísimas, pero por eso tiene que dedicarse a conocer una a la vez. Pero cuando la conozca, decir, bueno, ya conocí esto. ¿Para qué tanto conocimiento si tengo todo esto en mi cabeza, pero no estoy firme en nada? Usted puede conocer una cosa y mantenerse firme en eso. Entonces usted conoce una verdad, y se mantiene firme en esa verdad. Sí, pregúnteme algo. Jesús. Por eso la Biblia se enfoca en quién es Jesús. Entonces tú tienes que conocer quién es Jesús para que no te engañen con un falso Jesús. Yo escucho opiniones de Jesús que no tienen nada que ver con el Jesús de la Biblia todo el tiempo. Cuando dicen a Jesús le gusta esto, Jesús haría esto, Jesús saldría con esta persona, Jesús se comportaría de esta manera, y un montón de cosas, de suposiciones de Jesús que cuando usted las va a mirar en la Biblia, en realidad no se parece al Jesús de la Biblia. Jesús debe ser el protagonista y la Biblia necesita convertirse en su lugar seguro para conocer a Jesús. Porque si su conocimiento de Jesús hoy viene es por la tradición, por lo emocional, por la cultura, le digo algo, probablemente la idea que usted tiene de Jesús no es tan clara. Así que si usted quiere prepararse para cuando Jesús regrese, necesita prepararse en conocer la verdad y estar firme en la verdad. No puede estar cambiando todas las semanas de filosofía y de creencia. Necesita tomarse en serio lo que cree. ¿Sabe qué nos sucede muy a menudo? Es lo que se llama sincretismo. Es meter en una licuadora todas las creencias que usted tiene de la nueva era, del positivismo, mete todo, de la terapia, todo, dije, el cristianismo, y lo licúa ya. Y eso es lo que usted cree y eso es lo que postea en el Instagram. Necesitas elegir cuál es la verdad que vas a creer, porque mientras no elijas, no vas a estar firme en ningún lugar. Siempre vas a estar titubeando. ¿En quién buscar tu paz? ¿En quién buscar tu consuelo? ¿En quién buscar tu sanidad? ¿En quién? Si todavía no es Jesús la respuesta para eso, todavía no está trabajando en la firmeza que necesita para encontrarse con Él. Firmeza. Segundo, necesitamos trabajar en ser una iglesia amorosa. Una iglesia amorosa es una iglesia que lo hace para honrar a Dios, no para su propia satisfacción. Y honrar a Dios significa que usted sigue cierta integridad de acuerdo a lo que la Biblia dice. Una iglesia amorosa es la que actúa para honrar a Dios, no para honrar al líder ni para honrar a la gente. ¿Qué le gustará a la gente para que no se aburra? ¿Qué hacemos para que vengan? Está bien que hay que trabajar en tener un ambiente chévere para que usted entienda lo que estamos hablando, pero la iglesia no puede acomodarse al gusto de un consumidor. Más bien nosotros nos unimos en torno a cómo honrar a Dios. Y amar significa que cuando yo honro a Dios también me involucro en la vida de otros. Una iglesia amorosa nunca va a ser indiferente con la necesidad del que está a mi lado. Por eso mientras yo no esté trabajando en estar involucrándome, y recuerda que esto lo dijimos la vez pasada, involucrarse en una necesidad, no en lo que no le importa. No estoy siendo grosero, estoy recordando lo que dijimos la vez pasada. Hay que meternos en nuestros asuntos, ocúpense de sus asuntos para llevar una vida respetable. Entonces ser amoroso significa involucrarme en la necesidad del otro, no en criticarlo, cuestionarlo, chismear, no, es en cómo lo ayudo. Una iglesia amorosa. Pero tenemos un desafío, una ideología, un humanismo que practica o que uno cree que puede practicar la iglesia mientras practica ese humanismo. El humanismo es un amor superficial. El humanismo dice algo así como: yo respeto lo que piensas, y como que el amor significa dejar que tú hagas lo que quieras porque es tu vida. Si usted ama a alguien, sabe que eso no es amor.
A las únicas personas que yo escucho diciendo, déjenlo que se choque, déjenlo que se caiga, que tiene que aprender, es a los que no están amando intensamente, porque aunque la persona tiene que aprender por sí misma, uno nunca va a desear, hágale que se caiga y así aprende. Uno nunca va a querer eso. Cuando uno ama, uno dice, ojalá no se caiga nunca. Entonces el amor superficial es el que dice, no, hay que aceptarlo así como viene y no lo incomodemos. Pero ¿cómo que no lo incomodemos? Si viene con un montón de cosas malas, hay que incomodarlo, ¿no es que se está destruyendo él mismo? Por eso el amor se involucra. No puede ser un amor distorsionado ni superficial. Una iglesia amorosa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Quiere prepararse para el regreso de Jesús? Afírmese en la verdad, pero después empiece a mirar cómo practica el amor para honrar a Dios. Todo lo que hacemos debería ser: ¿esto honra a Dios? Y luego, ¿esto le sirve a mi prójimo? La forma en cómo vivo honra a Dios y le sirve a mi prójimo. La iglesia que estamos construyendo honra a Dios y le sirve a mi prójimo. Y por último, dice que necesitamos una iglesia unida. Y por eso dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y no dejemos de congregarnos. ¿Sabe cuál es el principal enemigo para congregarse? El egocentrismo, el yo. Y ese egocentrismo es distinto al humanismo, porque este egocentrismo tiene siempre una mentalidad de consumo tan tremenda que lo que queremos es que toda la iglesia gire en torno a mí, a mis necesidades. Que la predicación gire en torno a lo que yo quiero escuchar. Cuando no sucede, entonces no me siento parte de nada, y por eso es que mucha gente ha dejado de congregarse, porque dicen, no, es que yo prefiero en mi casa buscar el canal y yo busco la predicación. Claro, lo que usted está buscando es lo que le gusta oír. No es que usted tenga que estar escuchando insultos ni nada por el estilo, pero ¿qué insulto es que usted lo motiven a amar? Pues que lo puede incomodar. Pero cuando usted por la incomodidad siempre se está moviendo, usted no va a poder practicar esto de una iglesia unida. La unidad, practicar la unidad tiene que ver con humildad. Humildad quiere decir que yo no me las sé todas. Y humildad quiere decir que yo necesito a otros, ¿cierto? Humildad. La única forma de ser una iglesia unida es si somos humildes. Pero si usted siempre tiene la razón, ¿cómo hacemos para estar unidos? Pues pasarle todo. Y yo sé que esa es la queja del cónyuge siempre, es que a él toca aceptarle todo lo que dice porque nunca reconoce que se equivocó. Y así queremos vivir la iglesia y no se puede. Tiene que ser una iglesia humilde, una iglesia que reconozca. Si su mayor queja de la iglesia en la que está, puede ser esta o las otras, tiene que ver con la forma, usted todavía no ha entendido en qué consiste la iglesia. La forma es, yo anotaba por acá cosas como, no, es que allá hacen muchas reuniones. Luego usted viene acá y dice, no, es que aquí hacen pocas reuniones. Usted dice, es que allá son muy rígidos. Y luego viene acá y dice, es que aquí son muy flexibles. Luego usted va a otro lado y dice, es que allá son muy grandes. Y llega acá y dice, es que es muy pequeña. No, usted va a otro lado y es muy ruidosa. Llega acá, uy, no, es muy silenciosa. Te alabamos. Usted va a otro lado y dice, no, son muy intensos, todo el tiempo me están buscando. Llega acá, ay, no, son muy indiferentes, nunca me llaman. ¿Qué lo va a tener contento? ¿Qué me va a tener contento a mí? Yo necesito salir de eso y empezar a pensar en que la iglesia no se trata de mí. Para que sea una iglesia unida tiene que tratarse de buscarlo a Él. Así que le estoy dando unas claves de cómo se ve la vida cristiana y cómo se ve un cristiano que se prepara. Prepararse no tiene que ver con aislarse, cortar relaciones con todo el mundo y que ya no hablo con nadie más. Prepararse tiene que ver todo lo contrario, con dejar que algo dentro de mí nuevo empiece a pasar porque yo lo espero a Él. Puse en mi calendario, Jesús vuelve, y como Jesús vuelve, me voy a preparar para cuando yo esté con Él cara a cara. No por miedo, porque estoy contento. No es que el día de la boda es el día del compromiso. Yo, a menos que lo estén obligando y usted diga, lo siento, no. A menos que sea ese su día de la boda. Si usted está amando a Jesús, usted quiere encontrarse con Jesús, ya viene, y me voy a preparar, Así quiere Él, y eso nos cambia la vida. La palabra del Señor nos enseñó en Tesalonicenses que podíamos animarnos los unos a los otros. El versículo 14 dice, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, traerá junto con Él a todos los creyentes que hayan muerto. Entonces estaremos con el Señor para siempre.
Así que anímense los unos a otros con esas palabras. Me gusta juntos y con el Señor para siempre. Juntos y con el Señor para siempre. Esto es algo que anima al creyente, que realmente produce una esperanza. Pero produce una esperanza si yo realmente reflejo que yo lo estoy esperando. Para terminar, me gustaría leer esto que dice: la manera en cómo vivas te debe preparar para cuando Jesús regrese por su iglesia. Y el Señor Jesús contó la parábola de las 10 novias que esperaban a su esposo, a su novio. Y entonces Él dice que estas novias representan la iglesia y el novio lo representa a Él cuando Él vuelva. Quedan ellas con unas lámparas porque no sabían en qué momento podía llegar. Era inminente la llegada del novio, entonces 5 de ellas fueron prudentes y guardaron aceite en sus lámparas, pero 5 de ellas no guardaron aceite de reserva. El aceite se acabó y cuando el Señor llegó el novio, las 5 que estaban preparadas salieron corriendo porque tenían sus lámparas encendidas y pudieron llegar y entraron en la boda. Las otras se fueron a buscar el aceite. Cuando llegaron, la puerta estaba cerrada. Y se les dice desde adentro, cuando ellas tocaron para que les abrieran, que no las conocían. No está diciendo que el verdadero creyente en algún momento no vaya a poder entrar. Está diciendo que aunque todas parecían iguales, habían unas que sí tenían aceite, que sí se estaban preparando. Y este prepararse realmente refleja si realmente yo soy o no soy cristiano. Quiere decir que estas 3 características que nos habló Ricardo, si yo estoy profundizando en mi fe, en la esperanza, si yo estoy viviendo en amor y si yo no estoy congregándome, yo debería evaluar si realmente yo soy cristiano, si ya realmente ya tengo a Cristo, porque el que tiene a Cristo puede tener esa esperanza. O sea, si tú no lo estás haciendo, hoy es el día que tú puedes decir: voy a hacerlo, voy a comprometerme en conocer acerca de Jesús y crecer en mi fe, voy a amar más a otras personas y voy a tener este deseo de estar junto a otros y voy a congregarme. Si es así, entonces voy a poder estar seguro de que estoy caminando en la dirección en la que el Señor quería que yo caminara para cuando Él volviera. Quiere decir que yo estoy listo porque yo me estoy preparando. Mi lámpara tiene aceite. Es un momento hermoso la segunda venida del Señor Jesucristo, porque para el que se está preparando lo recibe con alegría, como: ay, yo quiero que Él llegue. Ojalá llegara hoy, no es como: uy, no, que no llegue todavía. No, que llegue hoy. Porque hoy estoy comprometido con mi fe, hoy estoy comprometido con el amor, hoy estoy comprometido a mantenerme en la iglesia, congregándome. Mantengámonos comprometidos en esa esperanza. Hoy es el llamado a que tú te comprometas a esperarlo con todo tu corazón. Vamos a hacer una oración teniendo en cuenta estas 3 cosas. Esta esperanza, ese profundizar en la fe. Queremos comprometernos con Dios en estas 3 cosas, en estudiar la Escritura. Queremos comprometernos con Dios en crecer en el amor, en buscar maneras de amar a otros, y queremos no dejar de congregarnos. Queremos tener clara que nuestra vida como cristianos consiste en trabajar en unidad. Señor Jesús, sabemos que vienes pronto por nosotros y queremos que cuando tú regreses nos encuentres haciendo tu voluntad. Hoy somos conscientes de que vendrán falsos maestros con falsas enseñanzas, nos dirán falsas profecías, pero gracias Dios porque tú nos dejaste tu palabra para que en nuestro corazón encontráramos esa claridad sobre las decisiones que podemos tomar. Queremos comprometernos contigo a conocer tu palabra para no ser engañados, entender qué es lo que se dice acerca de ti, entender tu palabra porque queremos conocerte a ti verdaderamente. Queremos conocerte a ti, Señor, y no a otro Dios. Queremos no ser engañados con falsos dioses, sino estar siguiendo al Dios verdadero. Queremos tener una esperanza segura sobre el verdadero Dios. Queremos, Señor, entender cómo tú nos impulsas a amar a otras personas, en qué consiste ese verdadero amor y motivarnos constantemente a involucrarnos con amor hacia otras personas. Queremos nunca dejar de congregarnos. Sé que en algunas ocasiones en nuestras vidas hemos puesto esto como opcional,
Ahora entendemos que para ti es prioridad mantenernos unidos. Queremos no dejar de congregarnos como algunas personas tienen por costumbre. Todo lo contrario, queremos hacerlo como parte de nuestra vida, de una vida que te espera porque te amamos profundamente. Gracias, Señor Jesús. Amén.